Que el Señor le bendiga en esta tarde. Amén. ¿Está bendecido? ¿Está contento? Pues yo más, porque me toca predicar, así que tengo más privilegio que usted. Estoy contento con Dios, agradecido. ¿Qué le parece si así puestos de pie cerramos un momento nuestros ojos y pedimos a Dios que Él sea el que nos guíe y que Él sea el que hable a nuestras vidas en esta tarde? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar, porque tenemos la bendición de disfrutar de tu presencia en este lugar, porque tenemos la bendición de acercarnos a tu casa a recibir el consejo de tu palabra. Pero tenemos la bendición de, en medio de nuestra adoración hacia ti, sentir tu presencia en nuestras vidas, sentir tu toque en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. En vano sería, Dios, que estuviéramos en este lugar. En vano sería que escucháramos un mensaje. En vano sería que cantáramos alabanzas si tú no estuvieras aquí. Pero gracias, Padre, porque tú estás aquí. Permite que tu palabra traiga vida, permite que tu palabra cambie corazones, permite que tu palabra traiga un cambio, permite que tu palabra traiga vida y esperanza a nuestros corazones. En esta tarde, como iglesia, nos ponemos delante de ti, esperando que hables a nuestras vidas, esperando que toques nuestros corazones y que hables a nosotros. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Puede ocupar su lugar, hermano. ¿Cuántos aquí traen su Biblia? ¿Cuántos aquí traen la palabra de Dios? Levántela así, que se vea como buen creyente. La mayoría traemos nuestra Biblia, algunos ya la traen en celular. Pero algo que nos caracteriza, algo que nos identifica a usted y a mí como creyentes, como cristianos, como personas redimidas por la sangre de Cristo, es que siempre tenemos una Biblia, ¿sí o no? Tenemos una, a veces tenemos otra Biblia de estudio, una Biblia para leer, una Biblia pequeña para cargar a la iglesia. Pero algo que nos define a usted y a mí como creyentes es que hemos encontrado el libro sagrado. Es que la Biblia ha hablado a nuestras vidas. Es que Dios y Cristo se han revelado a nosotros por medio de su bendita palabra. ¿Y por qué es tan importante y por qué es tan especial la Biblia para nosotros como los creyentes? Mire, déjeme le cuento una anécdota que sucedió. El famoso inventor político y científico Benjamin Franklin, el estadounidense, fue enviado como embajador a Francia. Estamos hablando de los años 1709 a 1790, que fue en el tiempo en el que él vivió. Y Benjamin Franklin fue enviado a Francia como embajador de Estados Unidos. Y cuando estaba allá, un grupo de ateos que se desempeñaban o se caracterizaban por leer, eran literatos, y lo invitaron a que se uniera a su grupo en contra de la Biblia. Es decir, este grupo de ateos que se caracterizaba por siempre estar leyendo y siempre estar buscando literatura nueva, este grupo de ateos franceses invitaron a Benjamin Franklin a que se uniera a ellos para juntos empezar a acabar con la Biblia o exterminar la palabra de Dios. Y como todo grupo de literatura leían, y llegó cierta ocasión en que a Benjamin Franklin le tocó su oportunidad de leer algo. Y la anécdota dice que Benjamin Franklin empezó a leer una historia de amor tan preciosa que cuando terminó de leerla, todos en el salón se levantaron y empezaron a aplaudir. Y cuando empezaron a aplaudir, le dijeron: jamás habíamos escuchado una historia de amor tan especial. Y le dice: señor Benjamin, nos da oportunidad de poder publicar esta historia de amor, nos da oportunidad de poder publicarla y hacer que llegue a más personas. Y les dijo Benjamin Franklin: no puedo. Y todos le preguntaron: pero ¿por qué? Si es una excelente historia de amor, ¿por qué no nos dejas publicarla? Y él dijo: es que esta historia ya ha sido publicada. Entonces estas personas le dijeron: ¿cómo que ya ha sido publicada y no la habíamos visto? ¿De dónde la sacaste o en qué libro había estado? La anécdota dice que Benjamin Franklin sacó un libro de su saco y lo puso en la mesa y les dijo: esta historia se encuentra en este sagrado libro que ustedes quieren destruir. Y dice la anécdota que fue un golpe tan duro y tan tremendo para aquellos ateos,
que habían entendido que la palabra de Dios tiene algo. El señor Benjamin Franklin había leído la historia de Ruth y de Boaz. Usted puede darse cuenta, y si no la ha leído, se lo dejo de tarea para que la lea en su casa. Pero es una increíble historia de amor tan romántica que hasta parece de telenovela. Y yo sé que a algunos que otros aquí les gustan las telenovelas, y no voy a decir nombres. Pero a lo que voy es que el libro sagrado siempre ha atravesado todos los problemas. Hay personas que se han levantado en contra de él. Hay personas que han tenido o querido destruirlo. Pero hermano, la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y tenemos la bendición de poder recibir mensajes de su palabra, escuchar mensajes de su palabra y atesorar lo que su palabra quiere hablar a nuestras vidas. Yo quiero compartir en esta tarde con usted el mensaje, la palabra. Es un mensaje sencillo, es un título sencillo, pero es de gran trascendencia lo que la palabra tiene para nuestras vidas. Este libro lo que hace, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo es de gran trascendencia. Y déjeme le digo esto. Quiero que me acompañe en su Biblia, en Hebreos el capítulo 4, el versículo 12. Y me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Hebreos 4:12. Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra que usted y yo traemos. Esta es la palabra que usted y yo cargamos. No es cualquier palabra, no es cualquier escrito, no es cualquier libro amontonado o repleto de ideas, o repleto de historias, o repleto de párrafos. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido inspirada y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que en esta hora nuestro principal anhelo, nuestra principal motivación sea que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo de nuestro interior y que Dios hable a nuestras vidas en lo que Dios quiere tratar con nosotros en este día. Sin duda la palabra siempre va a traer verdades personales, verdades que nos van a desafiar, verdades que nos van a llevar por el camino correcto. Mire, esto lo escribió un autor anónimo y me lo encontré. Y me gusta mucho lo que dice, hablando sobre la Biblia. Dice: este libro revela la mente de Dios, revela el estado moral y espiritual del hombre, revela el camino de la salvación, revela el castigo del pecador no redimido y revela la bienaventuranza del creyente. En este libro sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables, es decir, no varían, no se mueven. Y luego hace una invitación a nosotros como lectores. Dice: léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Es la luz que dirige, es el pan que sostiene, el consuelo que alegra, es el mapa del viajero, el báculo del peregrino, la brújula del navegante, la espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, está el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema y nuestra salvación su buen propósito. Y quiero que se fije en esto. Y la gloria de Dios su meta. Y parte de lo que hacemos en este servicio, y la razón principal por la que venimos, es porque usted y yo podemos venir a adorar a Dios. Adoramos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Recibimos el consejo de su palabra, recibimos lo que su palabra quiere tratar a nuestras vidas. Pero ese es el propósito, eso es lo que venimos. La gloria de Dios es su meta. Debe ocupar nuestra mente, debe gobernar nuestro corazón, debe guiar nuestros pies. Y usted y yo como creyentes debemos leerlo con lentitud, debemos leerlo con frecuencia y debemos leerlo con oración. Sin duda, este es el libro de los libros, el libro de todos los tiempos, el libro que ha trascendido
el libro que ha pasado por los años y sigue vigente. En alguna ocasión lo comentaba el pastor, veníamos escuchando la radio y en una de las noticias decía que una de las aplicaciones más descargadas en los teléfonos móviles o teléfonos inteligentes es la Biblia. A pesar de que personas han querido tratar de desaparecer o de destruir esta Biblia, la Biblia sigue vigente. La Biblia la podemos encontrar en libros, pero ahora tenemos la ventaja de la tecnología. Usted se mete al internet y pone un versículo y inmediatamente le aparece el versículo. Usted puede traer su celular e inmediatamente se mete a la Biblia y puede ver cualquier versículo en su celular. Y es que la Biblia ha atravesado por tantas cosas porque hay ciertas características que definen de una manera especial a la Biblia. Hay ciertas características y beneficios que usted y yo como creyentes recibimos cuando leemos y cuando abrimos nuestra Biblia. Y en esta tarde me gustaría compartir algunas de las características más importantes que la Biblia tiene para nosotros. Me gustaría que a la misma luz de las Escrituras, usted y yo pudiéramos encontrar las verdades y las características que definen a este libro sagrado. Y la primera de ellas es que este libro es útil para vivir. Quiero invitarlo a que vaya a su Biblia, a 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios están en este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios hay en este lugar? Mire lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta Escritura nos da beneficios, pero antes de esto quiero decirle, la palabra dice que toda la Escritura, todo lo que usted tiene en su mano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando nosotros estudiamos lo que es la palabra inspirada por Dios, quiere decir que tiene el soplo de Dios, que tiene el aliento de Dios, el neuma de Dios, el Espíritu de Dios sobre el libro que usted tiene en sus manos. Es decir, el mismo Espíritu que sopló sobre la vida de Adán para que Adán tuviera vida, es el mismo Espíritu que sopló para que este libro que usted y yo tenemos pueda tener vida. Por eso es que las personas cuando lo leen jamás vuelven a ser iguales. Por eso es que cuando las personas se encuentran con este libro, su vida jamás vuelve a ser la misma, porque el Espíritu de Dios está en este libro. La inspiración del Dios que creó todas las cosas está en este libro. Y para mí es algo sorprendente porque yo siempre hago énfasis en esto. A mí me encantan los días nublados. Me gusta mucho cuando el día está así con nubes, que está fresco, que empieza a llover. No sé, se me hacen días que son muy bonitos. Y uno puede ver la naturaleza y puede ver el cielo y uno se asombra de lo perfecto que es Dios. Y uno sale de la ciudad y uno puede ver los paisajes y uno se asombra de la naturaleza. Se asombra de las cosas que Dios ha hecho. Y lo que me impresiona es que el mismo Dios que tuvo a bien crear todas las cosas perfectas, crear esa naturaleza tan perfecta, crear estos días tan hermosos, ese mismo Dios tuvo a bien inspirar este bendito libro, inspirar esta Biblia que a usted y a mí nos ayuda. Pero además la Biblia dice que además de ser inspirada por Dios, además de tener el Espíritu de Dios, el neuma de Dios, esta Biblia es útil para usted y para mí. Es decir, nosotros podemos sacar provecho de la Biblia, tenemos beneficio cuando nos acercamos a la Biblia. Y lo primero de ello es que nos enseña. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Mire, hay tantos caminos y tantas vertientes que se están abriendo en estos días. Y muchas personas empiezan a hablar supuestamente sobre la fe. Y usted se habrá dado cuenta en muchas partes. Y personas empiezan a torcer la Biblia y personas empiezan a torcer la doctrina.
y empiezan a hablar y empiezan a enseñar cosas que están fuera de los principios bíblicos. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de que podemos acercarnos a nuestra Biblia. Y una vez escuché esto: siempre que leas un libro, que vengan citas, busca las citas, léelas. Siempre que un pastor o un predicador te dice, la Biblia dice tal cosa en tal versículo, búscalo. Porque la enseñanza que uno como hombre puede dar puede ser incorrecta, uno se puede equivocar, pero la palabra jamás se va a equivocar. La Biblia jamás se va a equivocar. Yo puedo decir tal vez algo que no esté bien o algo que no es correcto aquí, pero la Biblia va a salir a la luz y va a decir lo que es correcto. Y lo que podemos entender es que la Biblia nos enseña que hay tantos caminos por recorrer en esta vida, que hay tantas personas queriendo enseñar o queriendo llevarnos a un lugar. Pero lo importante es que la Biblia nos enseña el camino correcto que usted y yo tenemos que vivir, el camino correcto por el cual usted y yo tenemos que andar. Y lo primero que hace la Escritura es que nos enseña a cómo conducirnos. Y esto es especial porque usted y yo podemos estar en este lugar y tener la convicción de que en este lugar se predica la palabra de Dios. Hay tantos lugares donde se reúnen y hacen tantas cosas y cosas tan especiales y dejan la palabra de Dios a un lado. En la semana veía una entrevista, hace unos domingos, no recuerdo qué domingo me tocó dirigir, y le decía que una pastora decía que la alabanza que nosotros damos o que la alabanza que nosotros hacemos no es para Dios. Ella decía que la alabanza es para nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros adoramos, nosotros empezamos a sentir bonito, y cuando nosotros sentimos bonito, entonces Dios se agrada porque nosotros nos sentimos bien. Y lo que la Biblia dice es algo totalmente diferente. Pero a lo que voy es que el esposo de esta pastora, el pastor de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, lo entrevistaban y le preguntaban, oye, ¿y por qué tú casi no utilizas la Biblia en tus predicaciones? Y él decía, es que la Biblia regaña mucho, es que la Biblia va marcando mucho, y lo que yo quiero hacer es motivar a las personas a que sean unas mejores personas. Porque si yo los motivo a que sean mejores, cuando ellos son mejores van a dejar de hacer cosas malas, van a ser buenos padres, van a ser buenos trabajadores. Pero si yo los estoy regañando y enseñándoles lo que la Biblia dice, pues los voy a alejar de eso. Y uno se queda y dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que las personas que tienen la oportunidad de hablar de la palabra de Dios hagan todo menos hablar de la palabra de Dios? Por eso les decía que podemos tener la mejor reunión, podemos tener el mejor equipo de sonido, los mejores músicos, porque yo soy músico, ¿verdad? Podemos tener las mejores cosas aquí en la iglesia, pero si no los llevamos a la palabra, en vano usted estaría ocupando ese lugar. En vano usted estaría apartando tiempo para venir el domingo a la casa de Dios, a escuchar fábulas, a escuchar historias, a escuchar cuentos. Pero la ventaja que usted y yo tenemos es que en este lugar se predica la bendita palabra del Señor. Alguien alabe a Cristo, porque Él es bueno para con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. La palabra nos enseña, pero la palabra, hermano, también es útil para redarguir. La palabra que nos enseña, cuando usted y yo venimos a la iglesia, el pastor nos habla y nos dice, estás haciendo mal. Y muchas veces pensamos que las predicaciones pareciera así como si el pastor estuviera, bueno, esta predicación la voy a escribir para Omar porque sé que está pasando por este problema, o sé que está teniendo esta prueba, o sé que ha estado batallando con esto. Y viene el pastor y nos predica, y pareciera que está hablando así como si Dios le hubiera dicho nuestro nombre, y quiero que le digas exactamente eso a él. ¿A cuántos les ha pasado eso en una predicación? Y lo que el pastor hace es que lee la palabra. La palabra de Dios es la que viene y nos confronta. Pero a lo que voy es esto: cuando nosotros recibimos la enseñanza de parte de nuestros pastores o de parte de los pastores, cuando nosotros recibimos la enseñanza de parte de la Biblia, nosotros hemos aprendido, hemos adquirido el conocimiento de decir, ok, después de haber escuchado esta enseñanza, yo sé que esto está bien y yo sé que esto está mal.
Pero aun cuando hemos escuchado la palabra en nuestro diario caminar, empezamos a alejarnos de lo que la enseñanza había traído a nuestras vidas. Y cuando empezamos a alejarnos de esa enseñanza, lo que hace la palabra es que redarguye. Es decir, empieza a reclamar o empieza a decirte: hey, recuerda que ya se te había enseñado eso. Recuerda que te habían dicho que no. Recuerda que eso que estás intentando o queriendo o incluso pensando hacer, ya te habían enseñado que no es correcto. Hemos tenido una serie del Sermón del Monte los martes que ha estado increíble, y si usted no ha venido, de verdad que se lo ha perdido. Porque el pastor nos ha enseñado y nos ha llevado a través de las enseñanzas del Sermón del Monte con enseñanzas prácticas para vivir como cristiano. Y lo que quiero decirles es esto: cuando la enseñanza ha sido adquirida y nosotros nos empezamos a desviar, el Espíritu Santo empieza a redarguir por medio de la palabra. No sé si le ha tocado, pero escuchamos la predicación, sabemos lo que tenemos que dejar de hacer o sabemos lo que tenemos que empezar a hacer, y luego empezamos a caminar otra vez por nuestro caminito, como tratando de ignorar lo que nos dijo la palabra. Y usted dice: no, pues es que a lo mejor el pastor se equivocó. Y de repente prende la televisión en el enlace y hay una palabra o un texto que exactamente le dice lo mismo. Abre su Biblia y exactamente le dice lo mismo. Prende la radio y exactamente le dice lo mismo. Viene al siguiente servicio y exactamente le dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para recordarnos que estamos mal, para enderezar el camino a tiempo. Pero la palabra de Dios además es útil para corregir. Cuando la palabra de Dios nos enseña, nosotros adquirimos el conocimiento, y cuando nosotros nos queremos desviar de ese conocimiento, nos redarguye para meternos al conocimiento. Pero si en algún momento hemos fallado y hemos caído, la palabra de Dios corrige lo que está torcido, endereza lo que está mal. Es útil para corregir lo que está mal dentro de nosotros. No sé si ya le había platicado yo esto, pero cuando yo estaba pequeño, a mí siempre me corregían y yo siempre he crecido con la instrucción de la palabra. Entonces a mí me corregían con vara. No crea que se quitaban el cinto. A veces se quitaban el cinto y lo tronaban así en ese acto cruel de no sé para qué lo hacían, si para salir corriendo o para ponerse no sé. Pero a mí también me tocó que me corrigieran con la vara. Cuando yo recibía la enseñanza de mi papá, él me decía: Omar, tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto. Y yo entendía la enseñanza, pero cuando yo empezaba a hacer las cosas, de alguna manera olvidaba la enseñanza o ignoraba la enseñanza. Y cuando yo hacía esto, empezaba a sentirme redarguido por lo que mi papá me había dicho. Hey, acuérdate que te había dicho. Pero cuando hacía las cosas mal, siempre había esa corrección. Y yo les decía que cuando mi papá me hablaba que fuera al cuarto y cerraba la puerta y yo veía a mi mamá llorando, dije: ya sabía yo a dónde iba, porque cerraba la puerta, mi mamá llorando en la cocina, y no era porque el Espíritu Santo hubiera descendido. Y recuerdo que teníamos las literas en el cuarto, dormíamos Raquel y yo, y luego mi papá se sentaba y me sentaba a mí enfrente de él. Y era más trágico porque yo ya sabía, las almohadas siempre van donde uno pone la cabeza en la cama. Pero cuando mi papá iba a hablar conmigo, la almohada siempre estaba a mitad de la cama, como si fuera el tesoro escondido o no sé. Y luego, después de decirme las cosas que había hecho mal, después de decirme: mira, te había enseñado esto, tú sabías que estaba mal, me dice: tengo que corregirte porque la palabra de Dios me dice que te corrija. Entonces, en un acto maravilloso y sublime, levantaba la almohada y aparecía esa vara así afiladita, peladita. Y luego todavía me catafixiaba, me dice: ¿quieres 3 fuerte o 5 despacito? Que los 5 y los 3 siempre fueron iguales, nunca le atiné. Pero lo que voy es que esa corrección que yo recibía me servía para entender que no tenía que hacer las cosas. La palabra de Dios nos ayuda a corregir el camino que usted y yo llevamos incorrecto. Cuando nosotros nos empezamos a desviar después de haber recibido la enseñanza, después de haber escuchado su palabra y de haber recibido esto, nos va a redarguir. Pero cuando fallamos y caemos, la palabra nos va a corregir. Ahora, quiero decirle esto: ninguna corrección va a ser agradable para nosotros.
No crea que yo salía del cuarto gritando y, gloria a Dios, he sido corregido. No salía así. Y luego veía a mi mamá llorando, imagínese. Lloraba y no sé si lloraba por lo que me decía mi papá, por la impotencia, por el dolor, no sé por qué llora, pero no era algo agradable. Cuando la palabra de Dios nos confronta con las cosas que estamos haciendo mal, va a querer corregirnos, a llevarnos al rumbo correcto, al camino correcto. Pero tengo que decirle esto, hermano. La palabra cuando nos confronte, nos va a corregir. Y cuando nos corrija, no nos va a gustar. Pero cuando nos corrija, lo que sigue es algo especial, porque la palabra de Dios dice que nos corrige y nos instruye en justicia. Es decir, el Espíritu Santo que sopló el aliento sobre esta palabra, tuvo a bien en esta pequeña porción darnos a entender lo siguiente: la palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a redarguir si nos estamos equivocando, la palabra nos va a corregir si nos equivocamos, y todo con el bien de instruirnos en justicia, todo con el bien de aprender y aprenderlo bien. Es decir, cuando nosotros hemos escuchado, nos hemos desviado, hemos caído y hemos sido levantados y corregidos y confrontados con la palabra, hemos entendido y hemos aprendido a no volver a hacer las cosas igual, ¿sí o no? Y todo esto lo hace para instruirnos en justicia, es decir, para ser más como Cristo. Ser instruidos en justicia es que mi carácter deje de ser, que yo deje el carácter que tengo de García o el carácter que tengo de Omar, y que el carácter de Cristo empiece a formarse en mi vida. Que sea instruido para justicia, que pueda ser justo como Cristo era justo, que pueda actuar con justicia con las personas que me rodean, que pueda actuar con justicia cuando vengo a la iglesia, pero sobre todo que pueda actuar con justicia cuando estoy fuera de la iglesia. Y el Espíritu Santo se preocupó por dar esta instrucción y esta enseñanza, que aprendamos, que nos redarguya, que nos corrija y que nos instruya por el camino de bien. Y esto es algo que me impresiona porque ¿cuántos de aquí han ido al campamento marcados por el fuego? Levante su mano, indíqueme con su mano. Bueno, a los que no los invitamos el año que entra, es algo especial. Pero cuando uno anda en el campamento hay ciertos lugares donde uno no tiene luz. Y lo que uno hace pues es que se lleva una lamparita y con una lamparita anda alumbrando para poder caminar. Y yo le digo, imagínese usted que va caminando por la sierra, que no se ve nada, que está todo oscuro. Y usted trae una pequeña lámpara que le va alumbrando y le alumbra bien. Y dentro del camino que usted va siguiendo, empieza a luzar y va viendo cómo sus pisadas son firmes y cómo donde va pisando no hay ningún problema, ninguna circunstancia que lo pueda afectar. Pero de pronto en la lámpara de un lado usted ve que hay un tremendo hoyo donde puede caer, y del otro lado no hay nada. Yo le digo, usted con la lámpara, ¿qué es lo que haría? ¿Apagaría la lámpara, daría vueltas y seguiría caminando para ver si le atina o no al hoyo? Yo creo que todos, por nuestro bienestar, aluzaríamos el hoyo y caminaríamos alrededor de él para no caer. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, si nosotros vamos a caminar, que la palabra de Dios sea la que nos ilumine. Si nosotros nos vamos a conducir por esta vida, si nosotros tenemos que caminar en esta vida, que sea la bendita palabra de Dios la que nos muestre el camino. Porque le repito, va a haber muchos caminos, pero esta palabra nos va a guiar por el camino correcto. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted y yo queremos llegar al Padre, la única manera de llegar es por el verdadero camino y por el único camino. ¿Y dónde encontramos ese camino? En la bendita palabra. Para eso es útil la palabra, porque la palabra nos ayuda a vivir. La palabra nos es útil, nos es de provecho para que usted y yo podamos vivir. Esa es una de las características que tiene la palabra de Dios, que es útil para vivir. Pero quiero compartir otra característica, la segunda característica que se encuentra en las Sagradas Escrituras, y es que presenta defensa ante la tentación. Voy a pedirle que vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, el capítulo 4 dice:
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, fíjese la primera vez, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Y le dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, por segunda vez, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, por tercera vez, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda la tentación se apartó de él por un tiempo. La palabra de Dios es útil para vivir, pero la palabra de Dios es útil para presentar defensa ante la tentación. Y es de saberse que usted y yo somos tentados. Nadie está exento de ser tentado. Todos en nuestra vida sufrimos o tenemos que cargar o tenemos que llevar ese peso de recibir o de afrontar o de confrontar la tentación que el enemigo tiene para con nosotros. Ahora, hay dos cosas que quiero aclarar en este punto. La primera de ellas es que Dios no es el que nos tienta. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado y que Él no nos tienta. Vamos a buscarlo en Santiago, el capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, Dios no es el que trae la tentación a nuestras vidas. Una cosa es que Dios permita que seamos tentados, y otra cosa es que Dios sea el que tiente nuestra vida. Pero la Sagrada Escritura nos dice que Dios no es el que trae la tentación. Él permite que nosotros seamos tentados para definir y reafirmar nuestro carácter como el carácter de Cristo. Ahora, si Cristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser tentados? Cristo era el Hijo de Dios, pero cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Dios, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros somos hechos hijos de Dios. Es decir, tenemos lo mismo, somos hijos de Dios. Por tanto, el enemigo siempre va a tratar de traer la tentación a nuestra vida, de querer apartarnos del propósito. Pero ese es uno de los aspectos. Dios no es el que tienta. Y número 2, hablamos de la unidad hipostática de Cristo. Que Cristo era 100% Dios, pero era 100% hombre. Cristo renunció a atributos divinos cuando se humilló para ser igual a usted y a mí, pero nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios. Renunció a ciertos atributos, es decir, Él ya no podía estar en todo lugar, Él ya no era omnipresente, pero Él seguía siendo Dios. Él ya no era omnisciente, no podía saber todo lo que sucedía y todo lo que estaba pasando, pero Él seguía siendo Dios. Ahora, cuando hablamos de la unidad hipostática, es que era también 100% humano. Era hombre totalmente. Y como usted y como yo, sufría. Como usted y como yo, se cansaba cuando caminaba, le daba sueño, tenía que dormir y descansar, le daba hambre cuando no comía. Y no sé si se ponía de genio cuando no comía. Algunos aquí se ponen de genio cuando no comen. Y
lo que podemos entender es que Jesús era 100% humano. La palabra de Dios nos dice que habían pasado 40 días y que Él no había comido nada. Entonces, la Biblia, si usted lo lee, el primer versículo dice que durante estos 40 días había sido tentado. Es decir, el enemigo ya había estado molestando, ya había estado presentando tentación. Pero Lucas nos relata 3 tentaciones que son presentadas delante de Jesús. Y estas 3 tentaciones que presenta delante del Hijo de Dios se siguen presentando ante nuestra vida, en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir como creyentes del Evangelio. Y la primera de ellas es que el enemigo se acerca y le dice: hazlo por ti mismo, hazlo tú solo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, hazlo por ti mismo, hazlo tú solo. Y mire, ahorita le comentaba que hay muchas personas que han utilizado los púlpitos para enseñar doctrinas que están fuera de la misma palabra. Y una de las enseñanzas que hemos visto más en estos tiempos es que nos enseñan que tú eres el campeón, que tú puedes hacer las cosas. Es como si dijeran: no necesitas para nada a Dios, no necesitas de Cristo, olvídate de lo que Él hizo por ti. Tú con tus méritos, con tus fuerzas, con tus actitudes y aptitudes puedes hacer las cosas. Olvídate de lo que Dios hizo. Y es lo que el enemigo le presenta a Jesús en este primer dardo o en esta primer tentación que lanza. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que se convierta en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacerlo por ti mismo. Hermano, cuando usted y yo nos encontremos en el punto donde hemos sentido o donde pensamos que las cosas están sucediendo porque nosotros las hacemos, tenemos que estar bien seguros que es el enemigo tentando nuestros corazones. Le voy a ser bien sincero. Hemos tenido unos servicios de alabanza y de adoración especiales. ¿Cuántos lo han sentido así? Hemos sentido la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas cuando estamos tocando la alabanza. Y algunos domingos he estado dirigiendo y yo sentía la presencia de Dios tan especial. Y es que uno es movido a decir: es que estoy dirigiendo yo, por eso se siente tan bonito. Es la verdad, no le voy a contar mentiras. Y Tommy se acercó con nosotros y nos dice que ni se les ocurra pensar que es por ustedes que está pasando esto. Recuerden que hay personas que están intercediendo 1 hora antes de que este servicio empiece. Recuerden que hay personas intercediendo todas las mañanas de 7 a 8 de la mañana en este lugar para que la presencia de Dios se sienta. Así es que si piensas que es por ti, estás frito, estás acabado. Y yo así por dentro como... Es fácil sentir que es por uno cuando está haciendo las cosas, pero déjeme decirle esto, hermano. Si usted piensa que las cosas que están sucediendo, que la bendición que Dios está trayendo es por usted, no permita que el diablo lo tiente y no permita ser tentado, porque nosotros nada podemos hacer si no es por el Rey de Reyes. Nosotros nada podemos hacer si no es por el Padre Eterno. Nosotros nada podemos lograr sin que su bendita gracia nos lo permita. Así que si algo sucede, si algo pasa, si algo logramos, es por Él, es para Él y es por Él. Sea bendito su nombre por los siglos de los siglos. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Si algo logramos es por Él. Bendito es su nombre, Jesús. Cuando es tentado Jesús, la forma en que rechaza la tentación es la misma forma y la fórmula que nos enseña a usted y a mí cuando seamos tentados. Y es una fórmula tan sencilla, porque lo que hace Jesús es presentar la palabra. Jesús no le dice: sí, yo soy el Hijo de Dios y si quiero puedo. Jesús cita la palabra y dice: no solo de pan vivirá el hombre. Cita Deuteronomio 8:3, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Jesús estaba citando uno de los libros más importantes de la ley. Estaba trayendo la palabra cuando el enemigo lo estaba tentando. Entonces el enemigo se da cuenta que no puede. El enemigo se da cuenta de que por ahí no puede. Si pensamos a vivir o a pensar de acuerdo a nuestros planes y de acuerdo a lo que queremos hacer nosotros, estaremos caminando o yendo por el camino de la tentación que el enemigo trae a nuestras vidas.
Y quiero decirle esto, porque el enemigo llevó la tentación con lo que le hacía falta a Jesús. La palabra de Dios dice que por 40 días no había comido y que le dio hambre. Entonces llegó por la parte de la necesidad. Y el enemigo siempre va a llegar a nuestras vidas por la parte de la necesidad. No que eres cristiano, no que eres hijo de Dios, y porque aquel está comiendo mejor que tú, porque aquel le va mejor que tú. Tú puedes hacer eso, tú puedes conseguir aquello, pero no que eres cristiano, no que eres hijo del rey. Y empieza a pegar la tentación por nuestra necesidad. Pero la mejor forma es guardándonos y protegiéndonos con la palabra. Mi mamá me contaba que cuando ella se casó y cuando se vinieron para acá, para Chihuahua, cuando estaban aquí en Chihuahua, me imagino que como la mayoría de los matrimonios estaban empezando en su matrimonio, no tenían un lugar donde vivir, no tenían los muebles de su casa, y me acuerdo que ellos estaban aquí, mi papá ya era pastor, y una tía, una hermana de mi mamá le dijo: ¿y qué piensas, que el trabajo te va a llegar del cielo, o que te van a hablar y que Dios te va a dar el trabajo? Y el enemigo va a buscar la manera de llegar con la tentación por la parte de la necesidad. Pensar en un proyecto de vida, decir, estamos formando una familia y sin trabajo. La iglesia Monte de los Olivos apenas estaba empezando, no está como usted la ve ahorita. Pero he vivido y he crecido con el testimonio del poder de la palabra de Dios, porque mis papás permanecieron fieles, guardándose y entendiendo lo que la palabra de Dios decía. Y al tiempo mi mamá recibe una llamada de México y le dicen que hay plaza para trabajar para ella, pero para mi papá también. Mi papá ni siquiera había estudiado para ser maestro. Y le dice: tenemos plaza para los dos. Cuando uno permanece en la palabra, cuando uno afronta la tentación con la palabra, Dios es el que se encarga de las circunstancias. Y hermano, aparentemente nos podrán faltar muchas cosas, aparentemente no podremos tener muchas cosas, pero cuando rechazamos la tentación del enemigo con su palabra, Él es el que se encarga de mover todas las circunstancias para que cuando nosotros nos acerquemos a su palabra, las cosas se muevan, el poder de Dios empiece a actuar, el poder de Dios empiece a obrar, y de la forma que menos se lo imagine, el milagro y las cosas sucedan en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y el enemigo va a tratar de buscar esa manera de desviarnos del propósito de Dios. La segunda forma o la segunda tentación, el segundo dardo con el que atacó el enemigo, fue tratando de cambiar la adoración. Fue tratando de cambiar la adoración que Jesús tenía. El versículo 6 del capítulo 4 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Versículo 7: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es decir, el enemigo estaba tratando con Jesús y diciéndole: cambia tu adoración. La adoración que tienes hacia Dios, cámbiala. Si tú te postras y me adoras, todo eso que estás viendo, te lo doy a ti. Y hermano, quiero decirle esto. El enemigo sabe, que cuando usted y yo venimos a este lugar, es porque venimos a adorarlo. Y cuando el enemigo sabe que usted y yo venimos a este lugar para adorarlo, él va a tratar de que nosotros cambiemos nuestra adoración. Él va a tratar de movernos en nuestro pensamiento o en nuestra forma de vivir o incluso en nuestro día para que cambiemos esa adoración. Y no me dejará mentir, el domingo que usted se levanta con mucho ánimo, decir: hoy voy a adorar a Dios con todo mi corazón, empiezan a suceder todas las cosas malas que no habían pasado en toda la semana. Abre la regadera y sale pura agua fría. Y luego se pone la camisa y se mancha la camisa con la salsa katsu. Y luego viene para la iglesia y se le poncha una llanta. Y luego se baja del carro y todas las cosas, el entorno a su alrededor empieza a tornarse negativo y decir: ahora que traigo tantas ganas de adorar a Dios, es cuando más pasan cosas. Y hermanos, porque el enemigo va a tratar de cambiar su adoración.
El enemigo siempre ha querido que lo adoren a Él. Fue una de las cosas por las que fue arrojado, porque fue arrojado del cielo. Porque el enemigo siempre va a querer la adoración para Él. Y cuando Él se da cuenta de que usted y yo venimos, y cuando Él se da cuenta de que usted y yo queremos adorarlo, Él va a tratar de meterse, de entrometerse, de interponerse en lo que nosotros venimos a ofrecer a Dios. Pero yo quiero decirle esto: no deje que el enemigo le robe la bendición de adorar al Rey de Reyes. Por más difícil que sea el día, ahorita Pedro, cuando comenzaba la dirección, preguntaba: ¿cuántos han tenido una semana difícil? Y muchos levantaron la mano. Tenemos días difíciles, días pesados. Pero cuando nosotros determinamos apartar un día para estar en su casa, que sea para apartarlo con la determinación de venir a adorarlo a Él. Y hermano, cuando usted y yo lo hacemos, el enemigo va a tratar de desviar eso. El enemigo va a tratar de desviarlo. Si tú no adoras a Dios, vas a recibir mejores cosas. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Hay muchas personas que van a recibir oportunidades de trabajo y que les van a decir: siempre va a haber horas extras en un domingo. Siempre vas a poder trabajar más en un domingo. Siempre vas a poder lograr más o aprovechar más en un domingo. Y aparentemente para que las cosas sean mejor, porque dicen: no, si trabajo más horas, pues voy a tener más cosas para la casa, voy a poder llevar más sustento a la casa. Pero el enemigo siempre va a tratar de meterse en esa parte donde tú y Dios se conectan. En esa parte donde la adoración de ti como persona, como creación, se conecta directamente con el Creador. Y entonces Satanás va a tratar de apartarlo. Dice Satanás: si no puede tener la adoración para él se va a esforzar a tal grado de que la adoración no la tenga Dios. Y siempre va a haber oportunidades, y siempre va a haber cosas que tú puedas aprovechar, y siempre va a haber distintas oportunidades que recibas los domingos, o invitaciones que recibas los domingos. Pero vuelvo a insistir en esto, hermano: no deje que el enemigo le robe la bendición de estar en este lugar y adorar al Rey de Reyes. Porque decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar aquí, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Prefiero estar en este lugar, donde aparentemente las cosas no están funcionando naturalmente allá afuera. Pero cuando usted y yo nos conectamos y adoramos a Dios, las cosas allá afuera empiezan a moverse. Porque cuando usted y yo venimos con una adoración genuina, cuando usted y yo venimos con una adoración, como lo decía, en espíritu y en verdad, lo de afuera empieza a dejar de importar. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando venimos y levantamos nuestras manos, lo demás deja de importar. Cuando venimos y levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, te amo a ti, lo demás deja de importar. Cuando venimos y empezamos a adorar a Dios, se nos olvidan los problemas, las preocupaciones y todo lo que teníamos fuera de este lugar. Y lo más impactante de todo es que cuando salimos de este lugar, Dios ha movido su mano y las cosas allá afuera cambian de una manera especial. Yo quiero invitarlo a que por un instante cierre sus ojos ahí en su lugar y juntos le decimos: te amo a ti, Señor. Yo estoy aquí para adorarte a ti. Yo he venido a este lugar para adorarte a ti. Yo he dispuesto y apartado tiempo en este día para adorarte a ti. No importa lo que el enemigo quiera hacer, no importa lo que el enemigo trate de hacer, no importa lo que el enemigo quiera ofrecer, yo he dispuesto mi vida para este día venir a adorarte a ti. He dispuesto mi vida para adorarte con todo mi corazón. No hay más que decir: te amo a ti, Señor. No voy a dejar que el enemigo me robe la bendición de disfrutar de tu presencia en este lugar. No voy a permitir que el enemigo me robe la bendición de sentir tu presencia, de darte gloria y honra por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Te amamos a ti, Jesús. Nuestra vida es para adorarte a ti. Una vez más, dígale: te amo a ti. No hay más.
con esto quiero terminar. Porque Cristo le dijo a Satanás que solamente iba a adorar a Dios, que solamente iba a servir a Dios, que no importa lo que le ofreciera, él estaba determinado y él sabía su propósito y por lo que Dios lo había enviado. Hermano, que esa sea nuestra verdadera motivación en nuestra vida como creyentes. Que no importa lo que el enemigo pueda ofrecernos, nunca se va a comparar con la presencia sublime de Dios en nuestras vidas. Nada de lo que el enemigo, de lo que el mundo pueda ofrecernos, se va a comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Y con esto termino. La última ofensa o el último dardo, la última tentación que el enemigo presenta delante de Jesús es: prueba a Dios. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, no pruebe a Dios. No juegue con Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No juegue con Dios. No pruebe a Dios. No tiente a Dios. Quiero que entienda esto: es muy distinto confiar en Dios que tentar a Dios. Cuando recibimos el mensaje de su palabra y hemos entendido las cosas que tenemos que hacer, sabemos en dónde tenemos que permanecer, sabemos las cosas que tenemos que hacer y sabemos las cosas que tenemos que dejar de hacer. Y una cosa es confiar en Dios, en que Él nos guarda, pero otra cosa es permanecer en las mismas cosas que estamos haciendo mal. Es insistir en acudir o ir a los lugares donde sabemos que no hay ningún propósito de vida para nosotros. Es estar en esos lugares donde Dios no envía bendiciones, estar en esos lugares donde no hay propósitos celestiales para nuestra vida. Y estar en esos lugares y pensar que Dios está cuidando de nosotros. No tentemos a Dios. Dios quiere cuidarnos y guardarnos, pero es necesario que determinemos nuestra vida y que decidamos seguirle y servirle solo a Él. Porque déjeme decirle esto: si usted se empeña y se aferra en seguir yendo o en seguir estando en los lugares donde no debe de estar, está cayendo en la tentación que el enemigo presentó delante de Jesús. Es decir, está tentando a Dios, está probando a Dios, está diciendo a Dios: pues si Dios me cuida, que me cuide aquí también. Pues si Dios está conmigo, que me cuide aquí también. Cuando sabemos que son lugares donde no debemos estar, cuando sabemos que son cosas que no debemos hacer y cuando sabemos que son momentos que no deberíamos estar participando. No podemos confundir la providencia de Dios, el cuidado de Dios, con el tentar a Dios. No permitamos que el enemigo tiente nuestras vidas de tal modo que pongamos a prueba a Dios. Y el enemigo cita la misma palabra. En las dos tentaciones anteriores fue en base a la necesidad, pero en la tercera de ellas usa la misma palabra para tentar a Jesús. Y le lee el Salmo 91, o le recita o le dice el Salmo 91: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo va a tratar de traer incluso la misma escritura para justificar las cosas malas que usted está haciendo. Te va a decir: la Biblia dice que no es malo, la Biblia dice que si es poco no hace daño, la Biblia dice, y va a tratar de torcer las escrituras para justificar la vana manera de vivir o la manera pecadora de vivir. El enemigo citó la palabra para tratar o tentar a Jesús de esta forma. Pero una vez más Jesús le dice: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No importa lo que el enemigo trate de hacer con nosotros, no importa cuántas veces el enemigo trate, incluso con la palabra, a tratar de hacernos caer, porque el enemigo lo que hace es decir una verdad a medias.
Decir una verdad bíblica pero a medias con el propósito de hacernos caer. Y déjeme decirle esto, una verdad a medias es peor que una mentira completa y descarada. Una verdad a medias de la palabra es peor que una mentira completa y totalmente descarada. Por eso es que nosotros debemos guiarnos por lo que la palabra de Dios dice, pero completamente. No por ciertos versículos o ciertas partes que dice la Biblia, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La forma en que podemos resistir al diablo, la forma en que el diablo va a huir de nosotros, es cuando presentamos nuestra defensa, cuando presentamos el mejor argumento delante de Él, cuando no importa lo que nos ofrezca, cuando no importa nuestra necesidad, cuando no importa lo que pasa, nosotros presentamos nuestra defensa delante de Él y Él no tiene más remedio que huir. Esta es la respuesta para usted y para mí como hijos de Dios. Cuando el enemigo viene a nuestras vidas a tentarnos, es necesario que usted y yo presentemos esta palabra para poder salir victoriosos. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y quiero invitar a los músicos si vienen a este lugar. El libro sagrado tiene características que lo definen y vimos que es útil para vivir y que nos ayuda a vencer la tentación. Y el libro sagrado también hace que nuestro corazón arda como fuego, pero eso lo predicaré en otra ocasión. Me gustaría que en esta tarde usted y yo pudiéramos venir a este lugar y presentarnos delante de Dios y decirle: Padre, he tenido esta semana de luchas, de pruebas, de tentación. El enemigo ha tratado de orillarme o de alejarme de adorarte. Esta mañana incluso venía con toda la disposición de adorarte, y pasó esto y pasó aquello y no pude ni siquiera disfrutar de la alabanza. Hermano, la enseñanza es práctica. Si usted quiere aprender a vivir como creyente, lea la Biblia. Si usted quiere aprender a rechazar los ataques del enemigo, lea la palabra. Pero yo quiero hacer este llamado haciendo énfasis en este punto. El enemigo siempre va a querer la adoración para él. El enemigo siempre va a tratar de que usted permanezca en su silla. El enemigo siempre va a tratar de que usted se quede en su lugar, para que usted no logre tener ese contacto directo con Dios, para que usted no pueda conectarse y para que usted no lo adore. Para que usted venga a la iglesia, ocupe su lugar, escuche un buen mensaje, pero después de eso nada haya sucedido. Así que yo quiero invitar a toda la iglesia que no se pierda la oportunidad en esta tarde de adorar a Dios con todo su corazón. El enemigo va a tratar de tentarnos y de desviar nuestra adoración, porque él siempre ha querido la adoración para él. Pero usted y yo, como hijos de Dios, estamos en este lugar para darle la adoración al único que la merece. Quiero invitarlo, no se quede en su lugar, véngase a este lugar, vamos a orar juntos. Aquellos que están todavía en sus lugares, no se pierda la bendición de poder contactarse con el Rey de Reyes, de poder adorar al Rey de Reyes, de que su adoración fluya, de que su adoración llegue al cielo, de que el cielo y la tierra se conecten y sean uno, de que su adoración pueda llegar al Padre y de que así el Padre envíe bendición a su vida a través de la adoración a Él. Y a los hermanos que están aquí en el altar, quiero invitarlos: cierren sus ojos, levanten sus manos, adoren a Dios con todo su corazón. La palabra de Dios nos es útil. La palabra de Dios nos ayuda a vencer la tentación, y no hay tentación más grande para nosotros como seres humanos que dejar de adorar a Dios. No hay tentación para nosotros como seres humanos que dejar de adorar al Rey de Reyes. Pero en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres Rey, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo que necesitamos de tu presencia en nuestras vidas.
reconociendo que los momentos más especiales, que los momentos más trascendentes, que los momentos más impactantes, que los momentos más especiales de nuestras vidas han sido cuando hemos estado en tu presencia. Han sido cuando las horas no importan.